Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía. Ha comenzado intenso este 2021, sin duda lo habrán notado, y hemos de decir que el sector del transporte aéreo, una vez más, no ha sido una excepción. Por supuesto que vamos a hablar de la nieve, a cuenta obviamente de la borrasca Filomena, que como saben obligó a cerrar varios aeropuertos en España, muy notablemente el de Madrid-Barajas, en este caso durante todo el fin de semana, pero en este primer capítulo de 2021 vamos a aprovechar esta cabecera para repasar muy rápidamente algunos de los asuntos más importantes de estos primeros días del nuevo año, que como les estoy comentando están siendo informativamente muy productivos. Seguimos sin duda con gran atención las noticias que siguen llegando desde Indonesia, tras el accidente del vuelo 182 de la compañía Sriwijaya, un Boeing 737-500 que se precipitó al mar de Java apenas 4 minutos después de su despegue desde Yakarta. Lo último que sabemos en el momento en el que estamos haciendo esta grabación es que las autoridades ya han hallado las cajas negras, así como restos humanos de algunas de las 62 personas, 50 pasajeros y 12 tripulantes que viajaban en el avión. Esto ocurrió, de hecho, un día después de que se cumpliera el primer aniversario de otro accidente sobre el que todavía quedan muchas preguntas sin resolver. Hablamos, por supuesto, del derribo a las afueras de Teherán del vuelo 752 de Ukrainian International, en el que perdieron la vida 176 personas, cuyas familias siguen pidiendo justicia, como reclamaban en un comunicado conjunto las autoridades de Ucrania, Canadá, Reino Unido, Afganistán y Suecia. También relacionada con dos accidentes, en este caso con el de Lion Air de octubre de 2018 y el de Ethiopian Airlines en marzo de 2019, está la multa histórica que Boeing tendrá que pagar tras el acuerdo entre el fabricante norteamericano y el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos a cuenta del escándalo del MAX. Son más de 2.500 millones de dólares los que tendrá que desembolsar el gigante estadounidense para hacer frente, por un lado, a la multa como pago de la responsabilidad penal por conspirar para el fraude, como recoge el acuerdo, por otro, para recompensar a las familias de las víctimas y sobre todo para pagar más de 1.700 millones de dólares como compensación a los clientes del avión. A todo esto que el MAX, tras la recertificación, ya está operando con pasajeros en Brasil, México y Estados Unidos, y en cuestión de unos días volverá a los cielos de Canadá tras el anuncio de WestJet, que volverá a operarlos a partir del 21 de enero, así que la vuelta del avión avanza lentamente a la espera de los pasos que dé próximamente, se supone, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, a la que también miran con lupa desde otros países del mundo, especialmente desde los asiáticos. Todo esto, todas estas noticias, sin olvidar la más importante, que no se disipa, y me refiero evidentemente al coronavirus, que sigue causando problemas para los viajes, sobre todo los internacionales, con restricciones que, según dice la IATA, siguen poniendo en grandes dificultades a las compañías aéreas de todo el mundo. Como decía, por supuesto, mucha nieve en este capítulo, porque no solo vamos a repasar lo que han dado de sí estos últimos días de locura en buena parte de la península ibérica, vamos a hablar también sobre el vuelo del Real Madrid a Pamplona, sobre el que se ha especulado mucho desde el viernes, especialmente en las redes sociales, también en los medios de comunicación, especialmente en la prensa deportiva, y también vamos a viajar unos cuantos kilómetros, lo verán, para conocer cómo se gestionan las nevadas en uno de los aeropuertos que mejor lidia con este fenómeno meteorológico en todo el mundo. Así que, sobre todo esto y más, hablamos a continuación, estrenando 2021 con el abrigo puesto, en este 27º capítulo de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. El refranero, ya lo saben, es inagotable y solo nos queda apoyarnos en él para desear que aquello de año de nieves, año de bienes, se cumpla en este 2021, que, como decía en el arranque, ha empezado con gran intensidad. Lo hemos visto, por ejemplo, con la borrasca Filomena estos últimos días, que ha traído lluvia y sobre todo mucha nieve a buena parte de la península, en algunos casos con grosores históricos, y aunque ha nevado en muchas ciudades, sin duda el foco, al menos en lo aeronáutico, ha estado puesto en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que echó, como saben, el candado el viernes por la noche ante la imposibilidad de mantener abiertas sus pistas, calles de rodaje y plataformas, ante una nevada que, aunque estaba prevista desde varios días antes,
resultó finalmente un enemigo demasiado fuerte para el aeropuerto madrileño y para sus operarios. Así que, como ha ocurrido en otras ocasiones, el cierre de Barajas se tradujo en desvíos, lo que incrementó la actividad de otros aeropuertos como el de Barcelona o el de Málaga, y sobre todo, cancelaciones. Han sido al final 48 horas aproximadamente de cierre absoluto, sin llegadas ni salidas, hasta que este domingo ya de noche volvieron a operar los primeros vuelos de largo radio, tanto de Iberia como de Europa. Lo comentaba el domingo por la tarde José Luis Ábalos, que es el ministro de Fomento del Gobierno de España. Esta tarde el aeropuerto de Madrid-Barajas se ha abierto para poder realizar salidas, gracias a las labores de limpieza que han permitido liberar 2 de sus pistas y dar cumplimiento estricto a los protocolos de seguridad aeronáutica. Por lo tanto, ahora mismo pueden salir los aviones de Barajas y la reapertura completa va a ser gradual. Muchas aerolíneas habían cancelado casi toda su operativa, por lo que están reorganizándose para ver qué vuelos pueden operar y así avisar a los pasajeros con tiempo. En las próximas horas, como digo, se irá abriendo el aeropuerto para las llegadas. La nevada, eso sí, no fue ni mucho menos un visto y no visto. Inicialmente, los primeros copos del viernes sí que lograron ser contrarrestados por parte de los operarios de AENA, el gestor aeroportuario, que hace una semana recordó contar con un presupuesto de 2 millones de euros para el plan invierno 2020-2021, pero ni la maquinaria ni el trabajo de los operarios fue suficiente para mantener operativo el aeropuerto. Cuando ya bien entrada la tarde del viernes, ya de noche de hecho, la nieve empezó a poner en serios problemas las operaciones en el aeropuerto madrileño hasta que finalmente no quedó más remedio que cerrarlo. Por suerte, estamos en temporada baja, una época habitualmente de poco tráfico, algo agravado esta vez por la pandemia, lo que en esta ocasión resultó ser un factor favorable, ya que la gestión de los desvíos a los aeropuertos alternativos fue menos complicada que en ocasiones anteriores. Así es como vimos desviarse el tráfico en llegada a Madrid a aeropuertos como Valencia o Barcelona, a otros vuelos regresando a su aeropuerto de origen, es el caso del charter que trasladaba al Athletic Club, que optó por regresar a Bilbao, y ya casi en el amanecer del sábado, con el aeropuerto cerrado desde hacía unas horas, vimos cómo los vuelos de largo radio procedentes de América acababan en destinos singulares como Málaga, Tenerife Sur o, en este caso algo menos singular, el aeropuerto de Barcelona. La situación más complicada se vivió, por tanto, el viernes por la tarde cuando ya nevaba en Madrid y, claro, como ocurre en estas ocasiones, con las tripulaciones pendientes de si podían o no salir, muchos pasajeros tuvieron que lidiar con la incertidumbre de si volarían o no ya embarcados en sus aviones. Este sonido es de los informativos de Antena 3. Pues llevamos ahora mismo 5 horas casi atrapados en el avión. El avión tenía que salir a las 6:15 y nada, no nos han dado mucha información, nos han dicho que teníamos que esperar a que la pista se liberara, pero había aviones intentando aterrizar y obviamente ellos tienen prioridad. Y nada, yo estoy yendo de Madrid a Nueva York, he salido esta mañana de Barcelona y un viaje muy largo y la verdad es que no nos dan mucha información, sabemos más por la prensa y por Twitter que por lo que nos dice la tripulación y no sabemos si vamos a poder salir esta noche o mañana. Este es precisamente el contexto en el que surgió una polémica avivada por las redes sociales acerca de un despegue, en concreto el del vuelo 2800 de Iberia, el charter que trasladó al Real Madrid de fútbol a Pamplona para disputar al día siguiente su partido de Liga contra Osasuna. Curioso e inusual sin duda porque fue el único despegue en 2 horas y porque fue además el último en salir antes de que el aeropuerto cerrase por la Gran Nevada, así que el asunto, como ven, tenía las características perfectas para dar pie a todo tipo de teorías sobre si la Liga de Fútbol Profesional, el propio Real Madrid y su presidente, el empresario Florentino Pérez, habían ejercido todo tipo de presiones para asegurarse que ese avión, y solo ese avión, pudiera volar incluso en circunstancias inseguras. Una ficción que estamos en disposición de aclarar y de desmentir después de consultar este fin de semana con diferentes fuentes directa e indirectamente involucradas en esta operación. Así que empezaré resolviendo ya la incógnita principal, afirmando que, al menos de acuerdo con la información de la que dispone quien les habla, el vuelo 2800 de Iberia consiguió despegar por estar sencillamente en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y es así de sencillo, aunque me voy a explicar brevemente. En efecto, como muchas personas han apuntado, el A319 que trasladaba al Real Madrid no era el único avión próximo o en el punto de espera de la pista 36 derecha de Barajas. Ahora bien, sí fue el único que pudo aprovechar la ventana de oportunidad que se abrió aproximadamente a eso de las 10:30 de la noche, tras la limpieza de la pista y tras la comunicación por parte del personal de AENA del coeficiente de fricción de la pista, es decir, de la información que necesitan los pilotos para saber cómo de perjudicada se ve la acción de los frenos del avión
por la contaminación de la pista, en este caso por la nevada que estaba cayendo en esos momentos en el aeropuerto de la capital de España. Esta información es la que usan los pilotos para calcular si ante unas condiciones determinadas tienen pista suficiente o no para llevar a cabo el despegue con seguridad. Y no me refiero a la longitud de la pista que necesitan para levantar el vuelo, sino más bien a la longitud de pista que necesitan para detenerse completamente en caso de tener que abortar el despegue antes de llegar a la velocidad de decisión. Todo esto en realidad son cálculos que hace un ordenador. No piensen que el piloto saca la calculadora, lo hace todo un ordenador, en este caso un iPad, y en esta ocasión, siempre según la información de la que disponemos, como estoy comentando, sí daba la posibilidad a la tripulación de ese vuelo, de ese charter de Iberia, para proceder con el despegue. No ocurría lo mismo con otros aviones que estaban esperando para salir y cuyas tripulaciones, ante la información sobre la contaminación de la pista, optaron por quedarse en tierra. Como también ha podido saber quién les habla, este A319 de Iberia no fue el único que sí estaba en capacidad de despegar en esas condiciones. Ahora bien, esos aviones que sí podían aceptar los niveles de contaminación de la pista, en medio de esa nevada, debían completar en aquel momento el proceso de deshielo, que como saben, cuando hay temperaturas bajas y ante determinados fenómenos meteorológicos, como la nieve y la niebla engelante que reflejaban los METAR de esa tarde-noche en Barajas, los aviones, antes de despegar, deben recibir un tratamiento con anticongelantes químicos que aseguran que no aparezca hielo en las superficies de control de las aeronaves. Esto que van a escuchar es de un vídeo publicado por Iberia hace unos pocos años, y quien habla es Jaime Caballero, responsable de equipos móviles y deshielo de Iberia. El comandante habla con un mecánico, comprueban el avión y si ven que tiene hielo, el comandante solicita el deshielo. Este proceso puede durar desde 3 minutos hasta 1 hora y media inclusive. Ha habido casos de fuertes nevadas, de bloques de hielo, que se ha tenido que trabajar mucho para poder quitar ese contaminante del avión. Normalmente en el avión lo que más se congela son las alas de los aviones, el timón de cola, que es lo que va detrás del avión. Estos camiones tienen 2 depósitos de glicol y agua. Tiene una mezcla que se calienta a 82 grados centígrados. A través de este cañón sale a muchísima presión ese fluido. Con el agua caliente vas quitando el hielo y con el glicol vas dándole protección para que no se pose más contaminación en el avión. Como han escuchado, este no es un proceso precisamente rápido, el deshielo, y según la información de varias fuentes, puedo confirmar, primero, que el ERTE que sufre ahora mismo el personal de Iberia también ha tenido su lógico impacto en las operaciones de handling que proporciona la compañía, lo que ha hecho que las tripulaciones hayan tenido que tomárselo con cierta paciencia estos últimos días. Y por otro, de nuevo insisto en el matiz, según la información de la que disponemos, pasadas las 9 de la noche, este servicio dejó de estar disponible. Y hay que recordar que es la compañía de handling de Iberia la que proporciona este servicio a las aerolíneas de Madrid-Barajas, excepto a Ryanair, que cuenta con su propio servicio de deshielo. Así que, aunque había otros aviones cuyas tripulaciones estaban dispuestas a salir en esas condiciones, el hecho de no haber pasado por el deshielo y la ausencia de ese servicio a esas horas impidieron que pudieran seguir el camino del vuelo del Real Madrid. Así que, volviendo al principio, como han podido escuchar, el vuelo 2800 de Iberia estuvo esa noche en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y dicho esto, y pasando de la información a la opinión, si me lo permiten, respondiendo en cualquier caso a las dudas sobre si recibió algún tipo de privilegio o no ese vuelo por llevar al Real Madrid, creo que si hubo algo de eso, que lo desconozco, solo pudo ser por parte de la propia compañía Iberia, a la que el Club Blanco contrató el vuelo charter, en cuyo caso, más que privilegios o manos negras extrañas, lo suyo, entiendo, sería hablar de un interés empresarial que se puede o no compartir, pero es sin duda respetable. Lo que sí podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, es que el sistema de transporte aéreo ese día funcionó perfectamente en Madrid, Barajas y en el resto de España, y que desde luego la tripulación de Iberia operó con seguridad, aprovechando la ventana de oportunidad que se les brindó tras la limpieza de la pista, porque no hay que olvidar, y así nos lo recordaban vía correo electrónico también desde Naire, respondiendo a una solicitud por parte de Aerovía, que la normativa es 100% clara en este sentido y es siempre la tripulación, y en este caso el comandante, quien es el responsable último de una decisión de estas características. Así que todo lo anterior, como les decía, es la información que un servidor ha recabado durante el fin de semana con el apoyo de diferentes profesionales del sector, pero por supuesto, si usted tiene datos o pruebas que me contradigan, o sencillamente discrepa sobre todo esto, puede hacerme llegar sus comentarios a través de Twitter, como han hecho decenas de personas a lo largo de las últimas horas, porque como digo en cada capítulo, sus observaciones, sus comentarios son siempre bienvenidos.
En efecto, ese avión de Iberia fue el último en salir antes del cierre del aeropuerto en la noche del viernes y hasta el domingo por la noche nadie pudo despegar de Madrid-Barajas. Para la reapertura del aeropuerto, no lo olvidemos, los operarios de AENA contaron también con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias, que intervino con 86 militares y 32 medios para apoyar las tareas de limpieza. Así que la pregunta que muchos se han hecho es si era necesario el cierre del aeropuerto durante 2 días y si esto era inevitable considerando la magnitud de la ya célebre Filomena. Cada uno tendrá sin duda su opinión. Lo que sí está claro es que hablamos de una tormenta de nieve que no se veía desde hacía décadas y que este tipo de episodios causan cierres también en aeropuertos de otros países que están mucho más acostumbrados a lidiar con grandes nevadas que España. Ahora bien, en Aerovía teníamos curiosidad por saber cómo se combate la nieve cuando es una constante y para eso hemos viajado telefónicamente hasta Alaska, ni más ni menos, en concreto a su capital, a Anchorage, donde se encuentra un aeropuerto que ha recibido numerosos reconocimientos por parte de la industria por ser el que mejor gestiona las operaciones invernales. Sarami Lindseth es el director de mantenimiento del aeropuerto Ted Stevens de Anchorage. Uno de los beneficios de Anchorage es que lidiamos con esto con tanta frecuencia que nos hemos convertido en expertos. Muchos aeropuertos solo reciben nieve 1 o 2 veces al año, 1 o 2 veces cada 3 años, y es muy difícil para ellos llegar a ser expertos en esto. Así que, por supuesto, tener esta experiencia juega a nuestro favor. Piensa que, en promedio, nos toca lidiar con esto unas 50 veces cada año, y eso nos da mucha práctica y perfección a lo largo del tiempo. Hay muchas razones por las que el aeropuerto de Anchorage no es uno más. Una de ellas es por la duración que tiene allí el invierno. Hay que recordar que las primeras nevadas suelen llegar a finales de octubre, principios de noviembre, y se extienden como mínimo hasta el mes de abril, por lo que sus operarios son auténticos expertos en operaciones invernales. Nos lo cuenta Sarami Lindseth. Sí, lo hacemos. En estos años hemos tenido personas que nos han visitado. No hablo de equipos completos, pero sí de personas que han viajado a Alaska y han venido al aeropuerto a ver qué estábamos haciendo y a intercambiar ideas. Y del mismo modo, cuando nosotros viajamos, también intentamos hacer lo mismo. Contactamos con nuestros colegas y tratamos de conocer aquellas lecciones que podamos aprender los unos de los otros. Hablamos de un aeropuerto cuya importancia ha sido, por cierto, crucial en 2020, ya que está especializado en carga. De hecho, allí cuentan con base las principales cargueras de Estados Unidos y de otros países, y esto es lo que explica que durante algunas semanas del año pasado, en lo peor del confinamiento, el de Anchorage fuera el aeropuerto con más operaciones de todo el mundo. Sarami Lindseth es el director de mantenimiento del aeropuerto Ted Stevens. Sí, representa algunos desafíos únicos. Uno de los mayores retos que nos ha traído el incremento del tráfico es que es más difícil limpiar una plataforma si hay un avión estacionado en ella. Así que con la llegada de más aviones aquí, los intervalos entre las salidas y las llegadas se están estrechando. Así que tenemos cada vez menos oportunidades para tratar las superficies o eliminar la nieve, lo que nos obliga a ser más estratégicos a la hora de aprovechar esos espacios que quedan libres para quitar la nieve de las zonas afectadas. Eso es probablemente lo más importante que hemos notado. En Alaska, nadie se va a sorprender, nieva mucho, nieva con frecuencia, y sin embargo, como nos explica el director de mantenimiento del aeropuerto de Anchorage en esta conversación con Aerovía, nunca necesitan echar el cierre. Afortunadamente no. Nos enorgullecemos del hecho de que, al menos en la memoria reciente de todos los que trabajamos aquí, nunca hemos tenido que cesar totalmente las operaciones del aeropuerto. Esto es parcialmente por suerte, pero sobre todo por la enorme experiencia que hemos adquirido con el personal y los trabajadores que se encargan de limpiar la nieve. Pocas regiones en la Tierra tienen las condiciones de Alaska y de eso son conscientes también quienes trabajan sobre el terreno. Jeremy Hans es capataz de mantenimiento en el aeropuerto Ted Stevens. Creo que cerrar un aeropuerto siempre causa una gran perturbación, pero al final del día, cada aeropuerto tiene que preocuparse de mantener la seguridad en el transporte aéreo. Y si no es posible mantener abierto un aeropuerto por la nieve, hacen bien en cerrar.
La clave para no cerrar, como nos cuenta Jeremy Hans, consiste en ir haciendo más pequeña la superficie útil del aeropuerto. Tenemos un plan de control de la nieve y el hielo, y cuando el tiempo se pone realmente mal o no nos es posible mantener todas las superficies, empezamos a achicar el aeropuerto, enfocándonos en lo que sí podemos controlar. Potencialmente podemos quedarnos con una sola pista, pero siempre esforzándonos por regresar a la operación completa. Ante las nevadas, según nos cuenta este capataz de mantenimiento del aeropuerto de Anchorage, su equipo observa de cerca la evolución de las condiciones. Escuchamos a Jeremy Hans. Es una operación conjunta de todos los departamentos. Durante la eliminación de la nieve, el Departamento de Operaciones del aeropuerto nos delega la revisión del aeropuerto a mantenimiento, así que a medida que las condiciones van cambiando, actualizamos el estado del campo y trabajamos con operaciones para notificar tanto a los pilotos como a las compañías aéreas y vamos adaptando nuestra respuesta al cambio de esas condiciones, bien sea con químicos o desplegando equipamiento para eliminar la nieve. ¿Y qué es lo que se utiliza para mantener el aeropuerto operativo las 24 horas del día, 7 días a la semana? Escuchamos a Jeremy Hans. Tenemos varias sustancias sólidas para el deshielo, formiato de sodio, mezcla de acetato de potasio, que funcionan de forma diferente, así que dependiendo de qué está ocurriendo, usamos uno u otro. También tenemos anticongelantes líquidos, que utilizamos para pretratamiento o cuando hay episodios de lluvia engelante. Y finalmente tenemos arena, que utilizamos mucho cuando las temperaturas son más bajas. Los químicos son lentos cuando la temperatura desciende o a veces simplemente queremos mantener las superficies secas sin crear mucha humedad, así que en esos casos usamos arena. Tenemos unas 109 personas trabajando en 3 turnos de operarios de maquinaria, operativos durante todo el día, y también tenemos 3 turnos distintos de electricistas, para asegurar que las luces siempre funcionan, así como 3 diferentes turnos de mecánicos para mantener todo en funcionamiento. Y por supuesto, como en otros muchos aeropuertos, no solo se trata de mantener abiertas las pistas y las calles de rodaje, también es necesario cuidar otras superficies. Jeremy Hans es capataz de mantenimiento en el aeropuerto Ted Stevens de Anchorage, en Alaska, en Estados Unidos. Sí, es correcto. También nos preocupamos de las plataformas. Conseguir que un avión llegue a tierra con seguridad es una cosa, pero también nos preocupamos de que pueda moverse y llegar al estacionamiento. También limpiamos las zonas alrededor de las terminales, todas las carreteras públicas que hay alrededor del aeropuerto, y luego tenemos otra zona que no es tan prioritaria cuando nieva, que es una pequeña pista de tierra y un lago que también cuidamos para aeronaves pequeñas y pilotos privados. Un apunte para terminar este segmento, que nadie piense por favor que este era un ejercicio de comparar Madrid con Anchorage. Las comparaciones son odiosas, ya se sabe, y creo que nadie en su sano juicio esperaría que en la capital de España el gestor aeroportuario y las autoridades gestionen una gran nevada como lo hacen en la capital de Alaska. Eso sí, que quede claro también que nos hubiera encantado haber podido contar con algún protagonista español con el que hablar sobre el impacto de Filomena en los aeropuertos españoles, pero la realidad, la triste realidad, la curiosa realidad es que a día de hoy, en enero de 2021, a un podcast muy humilde como este le resulta en ocasiones más fácil conseguir una entrevista, que le descuelguen el teléfono en Alaska, a que lo hagan en Madrid. Respetamos, por supuesto, la política de comunicación de cada empresa, de cada institución, de cada profesional, faltaría más, pero sin duda estaríamos muy contentos, por el respeto que nos merece nuestra audiencia, si algunas empresas, como por ejemplo AENA o Iberia, tuvieran a bien concedernos unos pocos minutos para poder charlar, no ya de este tema, sino de cualquier otro. Tengan claro que nosotros, por supuesto, seguiremos intentándolo. Seguimos con más, aquí en Aerovía. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net.
sintonía de La Frontera Infinita. Aquí en Aerovía no podía faltar una de nuestras secciones estrella en este arranque de año y como siempre saludamos a nuestro experto, a Juan Pons, que es coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, especialista en asuntos espaciales, aeronáuticos y de defensa y además firma habitual, como saben, de Hispaviación. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. ¿Qué tal? En primer lugar, feliz año para ti y para todos nuestros seguidores. Feliz año, Juan. Hemos empezado, lo estábamos contando en el inicio de este capítulo, que ha arrancado el año con mucha fuerza, con mucha intensidad sobre todo. Y de hecho te quiero preguntar por lo que estábamos hablando hoy en el capítulo sobre esta nevada, ¿no? Y creo que es algo importante que muchas veces la gente no tenemos en mente esto cuando en el día a día vemos noticias como esta, pero es importantísimo el papel de los satélites, en este caso los meteorológicos, ¿verdad, Juan? Para predecir el comportamiento de, en este caso, la borrasca Filomena, ¿no? Bueno, es que lo que ha pasado era crónica de una gran nevada anunciada, como diría un insigne escritor, porque hace más de una semana que las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología Española, la EMET, anunciaban la enorme intensidad y alcance de la tormenta de nieve de Filomena, ¿no? Entonces, date cuenta que los satélites de europeos, los famosos Meteosat, que son 4 los que están en servicio, y otros 3 METOP, también de la Agencia Europea, habían dado imágenes, habían pronosticado qué es lo que iba a pasar, y así ha sido. Madrid, en donde sabes que vivo, está totalmente colapsada. Las calles son pistas de esquís. Con eso que te diga, creo que lo he dicho todo. Es sin duda, vamos, lo vamos a estar recordando, es la noticia más importante de estos últimos días y la vamos a recordar durante mucho tiempo, no hay duda, porque no se ven nevadas así, como tú decías, Juan, en muchísimo tiempo. La Frontera Infinita, que hacemos en este primer capítulo de 2021, pero que también hicimos en diciembre de 2020, es, como saben, una sección periódica en la que repasamos la actualidad espacial y en la última conversación que tuvimos, Juan, hablábamos ya un poco de balance 2020, todavía quedaban algunas cosas. No sé si, haciendo un poco ahora ya un análisis más frío, entre comillas, de lo que fue el año pasado, ¿con qué te quedas? ¿Cuáles son los principales titulares? ¿Cuáles son las cifras que destacarías de lo que fue el año 2020 en el ámbito del espacio? Bueno, pues como todos los sectores del mundo, ha sido un año marcado por el COVID-19 y dentro del sector espacial pues ha habido pues el cierre de la base europea de Guayana y el cierre también de varios centros de la NASA durante varias semanas, lo que ha generado retrasos de despegues. Aún así, han habido 114 lanzamientos, que son solamente una docena más que en 2019, pero los mismos que en 2018. Y ese centenar y pico de lanzamientos nos sitúa por delante de los últimos 20 años. Además, desde el punto de vista de los países que han hecho más despegues, en primer lugar estaría China con 39, seguida por Estados Unidos con 37 y por Rusia, que ocupa el tercer lugar con 17 lanzamientos. Todos esos suman un centenar. Si a ello unimos los 14, se distribuyen entre Europa, Japón, India, Irán e Israel, que han tenido muy pocos lanzamientos. Luego, otro aspecto muy destacado es que han habido 3 viajes a Marte. Esos viajes que luego hablaremos de ellos, que se complementarán o se completarán, mejor dicho, a lo largo de 2021, del año en curso. Y luego que Estados Unidos ha tenido el vuelo inaugural de la cápsula Dragón tripulada, que tal es su importancia que hasta el propio presidente Donald Trump estuvo presente en el momento del despegue. Hay que tener en cuenta que eran 9 años en los cuales desde Estados Unidos no había partido ninguna nave tripulada al espacio. 2020 ha pasado, Juan, a la historia por muchas razones, lo estabas mencionando en esta intervención. Una de las cosas curiosas es que, aparte de Marte, también ha habido mucha atención alrededor de la Luna. Sí, alrededor de la Luna, cuando hacía 44 años que no había habido ningún viaje y ningún posado de ningún cuerpo fabricado en la Tierra en la Luna. Y el primero de ellos es la sonda china Chang'e 5, que ha traído a la Tierra a finales del año pasado 1,5 kilos de suelo lunar. Pero a eso hay que añadir otras dos misiones relevantes, una de Japón y otra de Estados Unidos. La de Japón ha traído a la Tierra 6 gramos de suelo de un asteroide, el Ryugu, que se encuentra enormemente lejos de la Tierra, y la sonda norteamericana OSIRIS-REx
ha recogido muestras de un asteroide, del asteroide Bennu, y viene de regreso ya hacia la Tierra. La Luna ha sido uno de los centros de atención durante este pasado año, y si tuviéramos que decir quién ha sido el gran vencedor o el gran triunfador, no sé cuál sería tu apuesta. Por ejemplo, SpaceX. Desde mi punto de vista, sin duda ninguna, el gran campeón espacial de 2020 ha sido el multimillonario Elon Musk, el fundador de la compañía SpaceX y de Tesla y de PayPal, por ejemplo, que con su Falcon 9 ha realizado nada menos que 14 misiones y ha situado en órbita la cifra de 833 satélites de su megaconstelación Starlink. Con esa constelación, Musk pretende llevar Internet de gran ancho de banda a todo el mundo y, como bien sabes, la constelación Starlink ya está en pruebas en algunas partes del territorio de Estados Unidos. Sin duda, repito, para mí ha sido el gran campeón espacial de 2020. Este 2020 que hemos dejado atrás, Juan, en España también fue un año intenso desde el punto de vista espacial. Hicimos aquel especial, si te acuerdas, en Aerovía, donde hablamos con un buen número de protagonistas. Hablamos mucho en su momento del satélite Ingenio y de lo que pasó con su fallido lanzamiento, pero hemos de decir que 2020 en España, en el ámbito del espacio, tuvo otros protagonistas, ¿verdad? Así es. Me gustaría hablar un poquito de Ingenio, porque hasta el momento nada se sabe si habrá o no un proyecto que lo sustituya. Me consta que funcionarios de los ministerios de Ciencia, Defensa e Industria han tenido reuniones al respecto, pero todavía no hay fumata blanca o negra sobre si habrá o no un Ingenio 2. Y en relación con otros aspectos relevantes relacionados con España, está el vinculado con la compañía asentada en Elche, PLD Space, una compañía fundada por Raúl Torres y Raúl Verdú. En septiembre lo que ocurrió fue que hizo un ensayo con su motor cohete Teprel para su cohete Miura 1, un cohete que despegará, Dios mediante, en 2022 y que esperemos que sea un éxito. El encendido del Teprel tuvo una duración de 180 segundos, mucho más que lo que se necesita para el despegue del Miura 1. También hay una cosa que destacar en 2020, que es el lanzamiento, la puesta en órbita del microsatélite de 50 kilos, el UPMSat-2, que fue hecho realidad por el equipo del profesor Ángel Sanz, director del Instituto Universitario Ignacio de Arriba de la Universidad Politécnica de Madrid. Hay que recordar que es una plataforma de demostración tecnológica que estará en funcionamiento 2 o 3 años y que a bordo lleva experimentos de las compañías españolas, por ejemplo, de Iberespacio o de Tecnobit. El UPMSat, Juan, que de hecho también fue uno de los protagonistas de aquel especial sobre el ámbito del espacio, y hablamos de hecho con el director del programa, con Gustavo Alonso, profesor de la Politécnica de Madrid. 2020, que ha sido un año con muchos lanzamientos, lo hemos venido contando en estos meses de Aerovía. ¿Cuál fue el último, por cierto? En diciembre, ¿verdad? Bueno, de los 114 lanzamientos, el último fue un satélite espía francés, el CSO, que es el segundo de 3 satélites de la nueva generación de satélites espía franceses. Ocurrió nada menos que el 28 de diciembre. Es un proyecto en el que España tiene que entrar, si no quiere quedarse dentro de pocos meses sin las imágenes que le proporciona el Helios. Hay que decir que en su construcción ha contribuido una empresa española, al menos una que yo sepa, pero como se trata de un satélite espía, todo lo que está relacionado con el CSO es secreto, así que lamento no poder citar cuál es la empresa española. Y lo que no es ningún secreto, Juan, es que el año 2021 no ha tenido descanso prácticamente y ya ha habido un primer lanzamiento. Cuéntanos. Pues sí, el primer lanzamiento que ha habido corresponde a un satélite turco, el Turksat 5A, que despegó el día 8, el viernes pasado. Es importante citar que en este satélite, que ha sido construido en Francia, en él ha participado una empresa española, Airbus Crisa, que ha fabricado importantes equipos electrónicos para este primer satélite turco, que es el que inaugura el año espacial 2021. Está claro que, Juan, 2021 va a ser un año muy completo en cuanto a información del ámbito del espacio, que iremos desde luego trasladando a nuestros oyentes aquí en La Frontera Infinita en Aerovía. Va a haber, y esto es un tema que mencionaremos y hablaremos más en profundidad más adelante, cambios
importantes en la dirección de la Agencia Espacial Europea y de la NASA también, que como digo lo mencionaremos en próximas entregas de esta sección, pero si tuviéramos que hablar de noticias relevantes, de temas que se van a llevar muchos titulares, Juan, ¿por dónde por ejemplo empezaríamos? No sé si en el caso del lanzamiento de James Webb, del telescopio de la NASA y de la ESA. Estás en lo cierto, Miquel, sin duda ninguna James Webb, que es el relevo del Hubble, pero no exactamente el relevo del Hubble. El James Webb, que es el nombre, le han puesto el nombre de un antiguo administrador de la NASA, es solo infrarrojo, mirará el espacio solo en el infrarrojo, mientras que el Hubble, que fue lanzado hace nada menos que 30 años, observa los espectros visible, ultravioleta e infrarrojo cercano, cosa que no se puede observar desde la Tierra debido a nuestra atmósfera. Como digo, no es exactamente el relevo del Hubble, pero sustituirá al Hubble. El James Webb tiene un espejo enorme de 6,6 metros de diámetro y su coste es superior a los $10.000 millones. Curiosamente, despegará desde la Guayana en un Ariane 5, porque es un proyecto en colaboración con la Agencia Espacial Europea. Sin embargo, a diferencia del Hubble, si tiene algún fallo, no podrá ser arreglado, como ocurrió con el Hubble, que recordarás que veía mal, se quedó tuerto y tuvieron que enviar astronautas a arreglarlo. En este caso, el punto del espacio en el que se va a situar impide que nadie se acerque o pueda llegar hasta el James Webb. Otra misión muy importante de la NASA será Lucy, tal como su nombre indica, que visitará 5 asteroides. Estas son las 2 grandes misiones de la Agencia Norteamericana del Espacio. Uh-huh. Es un año en el que va a haber muchos protagonistas en cuanto a países, en cuanto a empresas. Obviamente SpaceX va a seguir llevándose titulares. Vamos a hablar mucho de Estados Unidos, de China, de Emiratos, incluso de la India, pero si tuviéramos que fijar un punto, por no hacerlo muy largo, y porque, como digo, durante el año vamos a tener tiempo de sobra para analizar todos estos temas, pero no sé, Juan, si tuviéramos que fijar algo en lo que creamos que va a haber muchos titulares, si más allá de la Luna, por ejemplo, vamos a estar hablando muchísimo este año sobre Marte. De Marte, vamos a hablar de Marte, sí, y seguirá a lo largo de los próximos años. Precisamente a partir de febrero, las sondas marcianas de Estados Unidos, China y Emiratos llegarán al planeta. Es decir, en febrero habrá una cantidad enorme de información porque irán uno tras otro posándose o dando vueltas alrededor de Marte. Es el caso de Perseverance, de la NASA, de la sonda china Tianwen-1 y del orbitador emiratí Amal. El caso de Estados Unidos es relevante porque además en la sonda Perseverance, debajo de ella, hay un helicóptero, que será un mini helicóptero, evidentemente, que será el primero que vuele en Marte. Toda una proeza si logra hacerse realidad. Y luego la Luna. La Luna ha sido vuelta a destapar por China y entonces habrá vuelos del programa Artemis de la NASA que quiere volver a llevar astronautas a la Luna. Una sonda lunar de China que la tiene abandonada a la Luna desde el año 2011. Los indios también quieren enviar una sonda que haga buena a la sonda Chandrayaan-2 que chocó contra ella, y luego Boeing continuará con su nave tripulada Starliner a ver si consigue por lo menos igualar la proeza de la sonda Dragón que logró situar en la Estación Espacial Internacional nuestro querido multimillonario Elon Musk. Temas, todos ellos, que trataremos a lo largo de este año con Juan Pons en La Frontera Infinita, en esta sección en la que seguiremos mirando y hablando sobre lo que ocurre en el espacio, y como siempre es un placer poder exprimir los conocimientos de Juan Pons, de nuestro experto, de este coronel del Ejército de Tierra que es especialista en asuntos espaciales, aeronáuticos y defensa. Juan, muchísimas gracias por estar acompañándonos en este primer capítulo de 2021 y hablamos muy pronto, que la lista es larga, ¿eh? Tenemos mucho de lo que conversar este año. Un abrazo grande, gracias. Perfecto, hasta cuando quieras. Buen año 2021 para todos. Igualmente, hasta luego. Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast.
Además, como siempre, les invitamos a suscribirse en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como iVoox, Apple Podcast, Spotify, TuneIn, Podbean o Google Podcast, donde sus comentarios y sus valoraciones nos resultan de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.